Bien, entonces vamos a continuar con la conferencia Lo que la escuela no enseña, a cargo del doctor Armando Zambrano, quien es muy conocido ya para muchos de nosotros. Él es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Lumière de Lyon, en Francia, magíster en Ciencias de la Educación de la misma universidad, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de París y actualmente es el director de la Maestría en Educación y el alma de este congreso en particular. Bien, doctor Zambrano, te damos entonces la palabra. Ahí está encendido. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que la modalidad de uno tras el otro es mejor, porque con eso salimos rápido de este negocio, pues, ¿cierto? Y además sería injusto que los de la mañana se diferenciaran de los de la tarde, pues, ¿no? Claro que no se van a salvar allá los dos compañeros, pues. Bien, primero agradecerte, Bernardo, que hayas venido, lo mismo a Oscar y a Yasaldes. A ustedes también agradecerles por tener la fortaleza de estar 2 días seguidos en un congreso y ya le daremos los agradecimientos a los otros, a otras personas que han sido claves en este evento. Yo me voy a poner en el lado contrario a lo que han venido desarrollando los 3 colegas, el colega Tamayo, Yasaldes y Bernardo. Y me voy a poner en el lado, digamos, no contrario, sino la otra cara del asunto. Y es que la gran pregunta por la escuela hoy no deja de, digamos, estar ausente la siguiente cuestión: ¿cómo debe enseñar la escuela y qué se debe aprender en la escuela? Esa es la gran, digamos, pregunta, y toda la preocupación es por el aprender y toda la preocupación es cómo enseñar y los métodos, etcétera. Y eso está bien, me parece que está muy bien, me parece que corresponde al desarrollo de la escuela como institución reguladora y disciplinadora, etcétera. Pero hay una pregunta que es fundamental y que la ciencia, digamos, y los dispositivos no pueden responder, porque es muy difícil responderla, o la misma escuela se autodestruiría si intentara responderla. Y esa pregunta es: ¿qué es lo que no enseña la escuela? O sea, todos tenemos claro que la escuela enseña las matemáticas, enseña las ciencias naturales, la biología, la química, la física, etcétera. Pero hay algo que es fundamental en el ejercicio de un ser humano o para devenir ser humano, y que la escuela no lo trata, pero que para responder a lo que no enseña la escuela hay que pensar por qué hablamos de la escuela hoy en la dimensión y en la estructura y en, digamos, en la organización de la ciencia como organizadora de la escuela. La primera, a mí lo que se me ocurre pensar es lo siguiente. Y voy a partir de, digamos, de unos hechos sociales que son claves y que nos permitirían pensar para entender por qué la escuela está preocupada por los aprendizajes en las áreas científicas hoy, etcétera. Primero, hay personas que son extremadamente groseras o que son extremadamente vivas. Y entonces uno ve el caso, por ejemplo, del caso Pretel, que es una persona muy educada, pero extremadamente viva o extremadamente grosera. Y hay personas, o digamos que hay personas que son muy estudiadas en términos del conocimiento y que socialmente son muy, pues dejan mucho que desear, o digamos todavía en obra negra. Y hay personas que están en obra negra, o sea que no han tenido la educación que han tenido estos personajes,
¿cierto? Pero que son muy bien educadas. Entonces hay algo que la escuela y que nos plantea, digamos, esa realidad y que nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo fundamental en la educación escolar? O sea, ¿qué es lo que hace que en la escuela sea lo fundamental? Y para entender eso que es fundamental o para responder a lo fundamental, yo creo que hay dos cosas que son a la vez, están en la génesis de la escuela. Y por un lado, en esa génesis está la razón. La escuela es heredera de la razón. La escuela, ustedes lo saben, se hizo para los pobres, para disciplinar, higienizar el alma de los pobres. La escuela no nació para los príncipes. La escuela nació para domesticar o generar mansedumbre en aquel que, de acuerdo con los códigos burgueses, iba, digamos, en contra de la razón. La escuela es heredera de la razón y a la vez la escuela es heredera del valor. Hay dos cosas que se movilizan en la escuela, o mejor, en la educación hay dos cosas y hay una de ellas que prima. Una es la razón y la otra es el valor, pero el valor tiene una dificultad que equivale a la facilidad de la razón. La razón es fácil de enseñar. Lo más difícil de enseñar, y por lo tanto no se enseña en la escuela, es el valor. Y yo quiero demostrar cómo, o mejor, no demostrar porque no se trata de demostrar, más bien de interrogar cómo esa relación razón-valor, que es lo que ha primado en la constitución de la escuela, ¿no? Trata en un momento de la historia de unirse la razón y el valor. Es decir, hay que enseñar matemática, pero también hay que enseñarle, por ejemplo, a respetar al niño, a obedecer, a levantarse, etcétera, etcétera. A levantarse para saludar. Y entonces, digamos que esa cuestión, ¿qué privilegia la escuela? ¿La razón o el valor? La escuela es hija de la razón. Y resulta que la escuela, como hija de la razón, ustedes entenderán que cuando hablo de razón, estoy hablando de un periodo un periodo preciso en Occidente, y es siglo XVIII en adelante, cuando aparece la escuela como institución moderna, cuando aparece la escuela como una institución dirigida a higienizar, gobernar a los más desheredados. La escuela es hija de la razón e integra los valores modernos. ¿Cuáles son esos valores modernos? Esos valores modernos son la razón y la autonomía. Son los dos valores fundamentales que son los que organizan en última instancia a los sujetos. Y progresivamente la escuela del siglo XVIII hasta nuestros días, progresivamente va acentuando una división, y esa división se materializa en la razón técnica. Es decir, la escuela termina en última instancia no educando, sino organizándole el cerebro a los sujetos para que con la razón técnica puedan operar en el mundo de la vida. Pero en el mundo de la vida uno no necesita simplemente conocer, sino también aprender cosas que uno no aprende en la escuela. Por ejemplo, para ser bondadoso no hay competencias, o para ser humilde no hay competencias, o para poderse mantener en el lugar de trabajo hay que aprender las estrategias de mansedumbre, o incluso algo que es más importante, aprender a jugar simbólicamente la hipocresía, es decir, el cómo sí. ¿Te gusta, Marta? Dale. Bien, la escuela, entonces, eso es lo que me conduce a ver, ¿qué me conduce, digamos, esa relación razón-valor? Ustedes entenderán que yo no estoy en el ámbito de la didáctica, y Tamayo ya entenderá que yo ya me alejé de la didáctica.
Y es que para poder ver uno tiene que alejarse. Dice Heidegger, lo más cercano se aleja. Para uno poder ver la mujer, pues tiene que alejarse necesariamente. O para ver a la mujer a uno también tiene que alejarse, ¿cierto? En fin. Resulta que en esa acentuación, en la división entre razón y valor, que no es otra cosa que la razón técnica, la escuela crea dos grandes dispositivos. Y esos dos grandes dispositivos son los métodos y unas prácticas de disciplinamiento. La escuela sin método no existe. La escuela se caracteriza porque ella crea métodos. Hay dos cosas que ha creado la escuela en su historia. Uno, a gobernar a los sujetos, que se lo aprende a los curas además, a los hermanos cristianos. La escuela de la República, la escuela que conocemos pública, le aprendió a la iglesia a cómo gobernar a los sujetos. Y entonces inventa los métodos. Pero además los métodos son una forma de ir gobernando a los sujetos. ¿Cómo es ese gobierno? Pues disciplinándolos. Solamente se educa, nos lo enseñan las teorías pedagógicas, solamente se educa al ineducable. Uno educa, o nos dijeron, o así lo traduce el discurso pedagógico, lo traduce en los siguientes términos: solamente se educa al salvaje. De pronto pretela, hay que volverlo a educar. Solamente se educa al salvaje. Ahí ya hay una condición de razón fundamental en la escuela occidental, y es sobre ese armazón que todos creemos que está lo fundamental. Lo fundamental no está en la razón. No importa si uno no aprende matemáticas. ¿Acaso en la vida uno funciona y aprende a perder? Uno aprende perdiendo. Uno aprende el valor de amar perdiendo. Como uno aprende el sentido de la materia enfrentándose a golpes con el mundo, o la perspectiva, etcétera, etcétera. Bien, en esa medida entonces, para ver qué es lo que no enseña la escuela, hay que comenzar entonces a organizar lo que la escuela, cómo es que la escuela enseña y cómo es que está organizada la escuela para enseñar lo que enseña. Entonces, el primer elemento es que la escuela moderna, incluso la que vivimos hoy, es una institución que está montada sobre la razón. Y entonces el que va a la escuela es un sujeto que tiene que aprender a pensar. Aprender a pensar es un discurso inventado por la modernidad. Es un discurso inventado por la modernidad y está dirigido a que haya un modo de pensar que excluya otros modos de pensar. Los grandes literatos son grandes literatos porque están por fuera de la razón instrumental del escribir, por ejemplo. La razón enseña, se preocupa comienza a gobernar el pensar, y para ello entonces comienza a dirigir un discurso que es clave, a elaborar juicios. Enseñar a aprender a pensar y a elaborar juicios. Ese discurso de elaborar juicios, el pensar en la razón, va a ocultar otras cosas en la vida de los sujetos. Resulta que uno entonces termina después de la escuela pensando de un modo y teniendo la dificultad de pensar de otro modo. Es decir, la escuela, en su afán de incluir por el pensamiento, termina desajustando al hombre y haciendo que se excluya. Por eso lo que hay que ver es no cómo organizar el pensamiento en la escuela, sino cómo hacer que los sujetos aprendan a ver otros modos de pensar. Es decir, la escuela de la no razón debe ser una escuela que le debe enseñar al niño
a ver el mundo desde otra perspectiva. Porque en la vida uno aprende que cuando uno funciona con unas formas de pensar introducidas, aprendidas en la escuela, uno termina estrellándose. En la vida real uno tiene que ir aprendiendo a acomodarse. Y tal vez ese acomodo es un juego, tal como en el fútbol. En el fútbol uno aprende, o el futbolista aprende a acomodarse en función, ojo, en función de estrategias. En la escuela hay unas formas organizadas de la razón, hay unas formas organizadas de enseñar eso que permite el pensar, y en este caso, digamos, las disciplinas. Bien, la razón para organizar la escuela moderna organiza el pensar, y entonces se inventa 3 cosas. La escuela comenzó con 3 cosas. Alberto Martínez Boone es uno de los historiadores de Colombia que me gusta mucho, pues que leo bastante por la amistad, etc. Señala que la escuela efectivamente nació para gobernar a los pobres, pero también para gobernar a los vagos, viciosos, mal entretenidos, vagabundos, vivos, bobos que no hacían nada. ¿Sí? Claro, ustedes se acuerdan los de la maestría. Texto es gobernar, porque la escuela lo que enseña en el acto de disciplina, de disciplinar el gobierno de los hombres, la escuela lo que enseña es la mansedumbre. ¿Sí? Es la mansedumbre. La escuela nunca enseña a que el otro se rebele, ¿no? La escuela se hizo para gobernar el alma de los niños. Y entonces hay 3 prácticas que comienza la escuela a introducir, la escuela moderna, y que son fundamentales, que se van a traducir en un sistema de valores, pero que no son valores tal como lo veremos al final. La escuela enseña a contar, a leer y a escribir. Esas son las 3 grandes prácticas de la escuela moderna, y esas 3 prácticas son necesarias o fueron necesarias. ¿Para qué? Para que contando, escribiendo y leyendo como sistema de valores, los hombres aprendieran la mansedumbre de transar. La escuela enseña a transar, pero no acepta que sus hijos o los alumnos ejerzan el trueque dentro de la escuela. Por ejemplo, Inaui en su investigación, el trabajo de grado, nos decía que es lo que más le llamaba la atención a un niño que hacía business en la escuela, y lo que le gusta es hacer comercio. Es así, Inaui. Pero la escuela que enseña, digamos, que tiene como objeto enseñarle a leer, a escribir, a contar, lo primero que niega es lo que ella no puede soportar en su interior. Es la contradicción de la institución escolar, y es contradictorio porque la escuela moderna se monta sobre la moral de lo público, permitiendo aquello que no desacomode a la moral moderna. Todo aquello que no esté dentro de la moral moderna, de la moral de lo moderno, no, será inmediatamente rechazado. Por eso la escuela es un lugar de disciplina, de disciplinamiento. Y entonces, a transar, a comunicar y a escuchar. Transar, comunicar y escuchar no son más que 3 grandes prácticas de la conducta. La escuela moderna apunta a la conducta de los sujetos, y por tal razón ella apunta al disciplinamiento. Es posible que de tanto trabajar el cerebro, en lugar de estar educando seres humanos, estemos fabricando máquinas. Esa es la gran pregunta. Bien, la escuela entonces, con esas 3 grandes prácticas, la escuela moderna crea los métodos, es decir, la escuela se vuelve
el lugar del experimento de la razón. Cuando hablo de la razón estoy diciendo de cómo la razón del siglo XVIII, los ilustrados, la razón que lucha contra el dogma, contra la superstición, toda la filosofía de la ilustración, del siglo de las luces, etcétera, que no aceptan más que es la razón y no otras formas de razón, etcétera. La escuela crea métodos, se inventan los métodos, y esos métodos hacen que la escuela se vuelva experimental, y es a partir de los métodos como aparecerá una gran corriente que se llama la pedagogía experimental. Digamos que los métodos de la escuela moderna están dirigidos a la domesticación, lo señala Sloterdijk. Domesticar al ser humano. La domesticación se va a ver reflejada en tres grandes partes del cuerpo. Tres grandes partes del cuerpo, y esas son las siguientes. Primero, la mano. Hay que domesticar la mano. Al salvaje hay que domesticarle la mano. Y acuérdense cómo la escuela introdujo el método de la caligrafía, ¿no? Aprender la caligrafía. No había que salirse de los reglones. Si se salía de los reglones, aparecía el reglazo. En los colores, el color rojo subrayando el título, el espacio entre el título y el inicio, la sangría, etcétera, etcétera. Claro, eso con el tiempo hoy pues ha desaparecido. Segundo, la escuela moderna comienza a domesticar la mente. La domestica. ¿Cómo? Comienza a enseñarle unas formas de razonar a los niños. Comienza a enseñarle unas formas de organizar los procesos, introduce el método científico, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es suficiente que domestique la mano la escuela, sino que hay que domesticar también el cerebro. Y finalmente, la escuela comienza a domesticar el cuerpo. Entonces introduce la educación física, la organización del espacio escolar, organiza las jerarquías de poder, etcétera, etcétera. Son tres cosas a donde va dirigida, que esas tres cosas en últimas van a resumir lo que se llama el gobierno del alma de los sujetos. Al niño hay que gobernarlo. La escuela moderna comienza a gobernar al niño y comienza a gobernarlo dócilmente, enseñándole la escritura, enseñándole las posturas del cuerpo, enseñándole a cómo pensar, etcétera, etcétera. Ya ustedes se van dando cuenta que yo estoy en el otro lugar de los dispositivos y que eso no es que sea bien ni que esté mal, no. Lo que pasa es que mi papel como filósofo de la educación es ver de otro modo lo que otros ven a su modo. Ese es mi papel, y tal vez mi papel también es enseñarles a entender cómo esto que enseñamos y nos dicen que enseñemos hoy tiene sus raíces en la historia, y en este caso la historia de la constitución de la escuela moderna. Bien, digamos que la escuela doméstica, porque la escuela moderna se creó para gobernar a los sujetos, ya lo he dicho, en función de una cosa, que es el trabajo. Desde las primeras escuelas no era porque quisiera que tuvieran a los niños ahí para educarlos, no, los encerraban en la escuela para prepararlos para los oficios. Y de hecho, la condición del trabajo es fundamental para la escuela, y en el día de hoy se sigue manteniendo, eso es histórico. La escuela nace en función del trabajo, la escuela nace para organizar los oficios, la escuela surge para administrar el tiempo de los sujetos, para clasificarlos, etcétera, etcétera. Esa base, ¿cuál es la base discursiva, digamos, de la escuela moderna, de la escuela de la razón? Una cosa que es fundamental y que ya no está, que se rompe, que desaparece en la contemporaneidad.
La escuela de la razón crea la certidumbre. Trabaja sobre la certidumbre, trabajó sobre la certidumbre. La escuela de la razón, como era de la razón, decía: si yo conozco, puedo permanecer en el tiempo y puedo permanecer en el trabajo. Pues toda la sociedad disciplinar, siglo XVIII, más o menos mediados del siglo XX, 2 siglos. Esa condición de la certidumbre era la siguiente: si no ibas a la escuela no podías trabajar. Y si en la escuela no aprendías posturas del cuerpo, formas de escribir, formas de pensar, formas de operar, formas de establecer contacto con los otros o la obediencia, no podías trabajar. La segunda base discursiva es que la escuela de la razón comienza a montar la linealidad de los sujetos. Linealidad que desaparece en la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque la escuela de la razón es una escuela que disciplina, pero sobre todo hay una cosa, y es que la escuela, al ser lineal, al mantener, al crear las prácticas de linealidad, forjan una cierta docilidad. Claro, la escuela comienza a gobernar en los niños su rebeldía, comienza a exaltar la obediencia, comienza a elevar y a crear condiciones de diferenciación entre unos y otros por la obediencia, por la conducta. Y entonces la docilidad de la escuela dice: no, tú no puedes trabajar si no alcanzas la edad. Por eso es una condición económica también. El niño debe prepararse para los 18 años o para los 16. Y en esa preparación él va siendo dócil. Eso lo plantea la escuela de la modernidad. Y hay algo que es fundamental, yo no sé si se mantiene hoy o no, pero me parece que, o si se mantiene en otras condiciones. Y es que la escuela de la razón se fundó sobre expectativas. Y entonces esa expectativa se traduce sobre lo siguiente: si estudias, llegarás a ser alguien, ¿no? Si uno estudia, llega a ser alguien, que era pues la condición. ¿Por qué? Porque el ser alguien está en la escuela de la razón, está fuertemente vinculado con la docilidad. O sea, aquel que es rebelde y está por fuera, digamos, de la condición de docilidad, no llega a ser nadie, nos decía la escuela. Bien, así entonces, el que iba a la escuela conocía su destino. Esa era la primera condición, digamos, de la escuela moderna, es que quien iba a la escuela tenía definido su destino. Pero la escuela, y además la escuela moderna, se constituyó en un medio de promoción social. Hoy podemos tener doctorados y estar desempleados, o podemos tener doctorados y desempeñarnos como, ¿cómo se llama?, cultivadores de rosas o otras cosas. Bien. Como verán, yo no tengo diapositivas, ando con unas hojitas porque estoy en el otro lado de la razón. Bien, la escuela contemporánea cambia más o menos cuando emerge la sociedad del conocimiento y la sociedad de control, más o menos después de 1950. La escuela contemporánea se mantiene en la razón, pero excluye el valor. Y entonces la escuela contemporánea
es absolutamente instrumental. Sigue dosificando la enseñanza de la mano, el cuerpo y la mente. Es profundamente instrumental, y lo que prevalece en la escuela contemporánea es la razón instrumental. ¿Qué es lo que prevalece como razón instrumental? ¿Qué es lo que se hace en la escuela contemporánea? Y lo que más preocupa en la escuela contemporánea no es el pensar, ni siquiera la razón, es el hacer. De hecho, ustedes seguramente no me van a preguntar nada a mí, porque yo no los estoy diciendo cómo hacer. ¿Sí? Pero la gran preocupación de la escuela es cómo hacer. Y la acentuación entonces de los métodos. Eso está bien, claro, porque esa es la escuela contemporánea. Y como es el hacer, entonces la escuela deviene un taller. El taller donde se ejercita, donde se entrena, ¿no? Esa es la discursividad de la escuela contemporánea, donde se entrena el pensar, donde se entrena el hacer, el fabricar, etcétera, etcétera. Pero además, ese hacer, esa escuela, la escuela instrumental de la razón instrumental, está controlada por una cosa que llama la medición. Y que impide que el profesor se aparte, digamos, del hacer y quede concentrado en aquel presupuesto, digamos, el presupuesto más radical de la escuela instrumental, y es que solamente se enseña lo que se conoce. Hay un texto bello de la historia que se llama El maestro ignorante, de Jacques Rancière. Y es una experiencia en la historia donde él dice todo lo contrario, y sobre la cual yo estoy de acuerdo con él, y tengo que confesarlo hoy públicamente, que uno también aprende sin conocer. Y tal vez el caso más típico es en el caso de cuando se dirige una tesis doctoral. Hay cosas que uno no conoce, pero uno hace como sí, porque ser profesor es hacer como sí. El ser profesor en alguna medida, ser profesor es algo bello, porque uno es un teatrero del saber. Claro, uno hace como sí, y uno hace todo para que la ignorancia, digamos, no aflore, ¿cierto? Todos ignoramos cosas, y más hoy en la sociedad de control. Uno puede enseñar lo que no conoce, sí, claro, porque enseñando lo aprende. De hecho, Heidegger, en un bello texto que se titula ¿Qué es pensar?, él señala eso. Es que el profesor es aquel que pone en relación a su estudiante con aquello que descuella de la cosa, dice Heidegger, hablando de la metáfora del genuino carpintero. Pero, y además, poniéndolo en relación con una cosa, él se hace profesor porque aprende. Sí, uno puede enseñar cosas que, claro, si es que uno también aprende como profesor. Bien, ¿por qué está controlado el hacer? Por la medición. Pues porque hay que hacerlo de tal modo, no como quiera la escuela. La escuela después de 1950, cuando aparece el fenómeno del fracaso escolar, la escuela queda colonizada sobre la medición. Aparecen los grandes instrumentos de medición. Esto que estamos viviendo hoy de competencias en Europa comenzó a funcionar en los años 50. Es decir, llevan 65 años martillando y martillando lo de las competencias. En Colombia las competencias entran más o menos hacia finales de los 90, si no me equivoco. Y estamos locos, pues, los europeos llevan más de medio siglo sobre las competencias, dándole, en fin. Bien, resulta que la escuela no puede hacer como ella quiera.
La escuela tiene que hacer como lo dicen que se debe hacer. Y entonces la escuela que debe hacer como dicen que tiene que hacer, no es ella misma, sino es un poder más poderoso que ni siquiera es el poder político, es el poder de la ciencia. La ciencia dice cómo debe enseñarse lo que se produce, lo que produce la ciencia. De hecho, en el caso francés, la didáctica de la matemática surge porque la industria comenzó a problematizar en los finales de los años 60 un cambio de los contenidos matemáticos. La didáctica francesa surge porque los empresarios, hablemoslo así, sobre todo el campo de la ingeniería, le pidió a unos expertos psicólogos que estaban trabajando en la enseñanza, y en ese caso aparece Brousseau, y una exigencia de cambiar la forma de enseñar la matemática. Y en ese momento entonces comienzan a surgir todo el campo de la didáctica, en el caso francés, que es el que mejor conozco, pero ella comienza a ser a vehiculizar el poder de la ciencia. ¿Cómo la ves, Teresa? María Teresa. Bien, ya hablaremos más adelante cómo es el control de la medición, o sea, cómo la escuela comienza, lo que enseña está colonizado por el poder de la ciencia, pero también está colonizado por un gran poder que a la vez, digamos, está de la mano con el poder de la ciencia, el poder de la administración. La escuela contemporánea, como está dirigida o está gobernada o está en su seno, está la razón instrumental, ella debe administrar el hacer. Y es ahí donde aparecen los famosos formatos. O sea, el profesor, el maestro, etcétera, tiene que enseñar los formatos que aparecen ahí, punto. Sí. A ver, yo quiero hacer un paréntesis, no es que esté bien y no es que esté mal. O sea, no podemos actuar que eso está mal no. Simplemente es para pensar que de dónde surge la escuela en la que trabajamos y la escuela que nos interpela como institución educadora. Bien, ese hacer entonces, va a ser visible por un cambio fundamental en la historia, y es en la historia más reciente, a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial. Primero, el surgimiento de la sociedad de conocimiento y la sociedad de la información, o mejor, la economía del conocimiento. Y segundo, por el papel de la tecnología. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la tecnología ha sido fundamental en la transformación de la vida humana, pero sobre todo después de 1980, al liberalizarse el conocimiento que se adquirió en la Segunda Guerra Mundial, la tecnología comienza a transformar tenazmente la vida del ser humano. Incluso el ser humano, señala Paul Virilio, por ejemplo, que el ser humano es un continente habitado por la tecnología. Y ya entonces aparece la tecnología afectando esa misma condición moderna de humano. Hoy estamos hablando de los aprendizajes y probablemente el poder de la ciencia ya haya descubierto el microchip que le permita a un ser humano aprender en breves segundos lo que en una escuela clásica moderna se gastaría un ser humano normalmente. De hecho, hoy ya existen las experiencias, las evidencias de que la caja negra o el cerebro del ser humano se puede potenciar su capacidad de aprendizaje. Incluso el mismo concepto de aprendizaje entra a ser discutido en la sociedad informacional, tecnológica,
pero sobre todo por una sencilla razón. ¿Hasta dónde podemos hablar hoy con la tecnología que habita el ser humano de lo humano? Tal vez tengamos que hablar, como lo señalan los grandes teóricos del asunto, de los transhumanos. Okay. Bien, sociedad del conocimiento y tecnología van a reforzar esa condición de la escuela del hacer. Y eso se da por un concepto que es clave, que es el que une conocimiento y tecnología, que une mundo interno y mundo externo, que une los múltiples modos de llegar, etcétera, etcétera, al conocimiento. Y en mi concepto, esa palabra, ese concepto que está ahí, que une eso, que es propio de la escuela contemporánea, es la competencia. Los europeos unieron el conocimiento, pues porque ellos vivieron la guerra, y lo primero que se liberalizó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa fue la tecnología, y entonces la escuela comienza a cambiar, y ellos unen tecnología y conocimiento, y para unir esas dos cosas inventan la competencia. El concepto de competencia va a tener algo que después aparece discursivamente en los años 80, hacia finales de los 80, inicios de los 90, como saber. Resulta que la competencia, que no es otra cosa que el vínculo entre un mundo eminentemente de la razón instrumental unido con unas formas de hacer, y entre ellas la tecnología, ¿cierto? La competencia va a descubrir una cosa. Ya la escuela de la razón apuntaba al conocimiento. Resulta que la escuela contemporánea, la escuela de la razón instrumental, apunta a una cosa que se llama el saber. El saber. Y por eso el saber, entonces, como está unido, como es la forma visible de la competencia, la forma de visualizar una competencia se da con el saber, y entonces se inventan o descubren tres grandes o cuatro grandes elementos de ese saber: el saber hacer, el saber ser, el saber aprender y el saber convivir juntos, ¿cierto? O sea, digamos que el saber ya no es la posesión de la razón per se, conocida, digamos, de la arquitectura de la escuela moderna, sino que la escuela instrumental comienza a organizar para hacer visible eso de las competencias, el saber. Y entonces vuelve a aparecer el intento que se había agotado de la escuela moderna de la razón, y es esa relación entre razón y valor. Y entonces el ser aparece como una gran categoría, ¿cierto?, del saber, porque uno debe saber ser a través de la competencia. No, el llegar a ser es algo que uno incluso lo construye por fuera de la escuela. El ser no es algo que se fabrique en la escuela, pero el discurso de la escuela instrumental, de la razón instrumental, del hacer en la escuela, plantea el ser como un discurso equívoco, como un discurso que descubre una ilusión, como un discurso que va a decir: sí, tenemos que aprender a ser, tenemos que aprender a aprender, pero además tenemos que fabricar el saber ser. Y entonces a esos cuatro pilares, todos los, la organización discursiva de la escuela a través de los proyectos educativos institucionales van a comenzar a decir: vamos a formar el ser, vamos a formar el hacer, vamos a formar el aprender a vivir juntos.
y vamos a formar en el aprender. Y resulta que uno, si ustedes ven, cuando uno analiza los PEI y analiza las estructuras curriculares, uno descubre que el ser no está por ningún lado y que el convivir juntos es un convivir de demonios, porque esa es una de las condiciones del humano. Hay algo que es indiscutiblemente maravilloso en el humano y son los demonios, no son los ángeles, los demonios. Donde brota el humano y donde nos interpela el humano, no es donde están los ángeles, es en los demonios. Cuando en la realidad, en la vida real, incluso enseñándole a nuestros alumnos, brota lo mejor y lo peor de uno como profesor. Bien, entonces esos pilares, la escuela de la razón instrumental, que es la escuela contemporánea, va a montarse sobre algo que es incierto. El mundo contemporáneo es incertidumbre, es pura incertidumbre. Nosotros no sabemos si teniendo el doctorado o siendo magísteres o siendo economistas podemos mantenernos en el tiempo en el trabajo. Es más, no sabemos si portándonos bien, llevando flores a la casa, haciendo el aseo, ayudando aquí, mantenemos el amor a largo plazo. No. La sociedad actual, la sociedad contemporánea tiene algo que interpela a la misma escuela, y es que la sociedad contemporánea es incierta. Es incierta, totalmente incierta. Y es tan incierta que lo que hoy, digamos, podemos pensar como hacia el futuro, no se puede pensar. Porque esa es la contradicción de la escuela de la razón moderna, entra cuando la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información construyen esa incertidumbre a partir de una cosa, para poder gobernar la incertidumbre. La incertidumbre comienza a ser gobernada con el proyecto. Entonces a cada uno, a los niños hay que construirle su proyecto de vida. Al profesor hay que organizarle su proyecto de vida. Todo el mundo anda con un proyecto y uno se encuentra con la gente: ¿en qué proyecto andas? Estudiar incluso es un proyecto. Cuando uno entrevista a los estudiantes: ¿y cuál es su proyecto? No, pues estudiar. Bueno, y después, bueno, ahí miraremos, etcétera, etcétera. Bien, ¿dónde vamos? Ya voy a terminar. Bien, la educación escolar, digamos, de esos pilares que se plantean en John Tien, etcétera, etcétera, va a dirigir toda su actividad a aprender a hacer. Y entonces vuelve toda la racionalidad de la escuela dirigida al mundo del trabajo. Pero curiosamente, dirigida al mundo del trabajo, desconoce la escuela la incertidumbre del vivir. Ustedes cotidianamente en sus aulas de clase le enseñan, o le podemos enseñar a nuestros estudiantes, que la vida afuera es incierta, difícil. ¿Por qué? Porque el gran discurso de la escuela de la razón instrumental es vender la ilusión de que si aprendemos podemos enfrentar el proyecto. Y ahí hay una nueva, digamos, una nueva forma de generar la mansedumbre en el cerebro humano, ¿no? Y es que hay que crearle la ilusión de que afuera la incertidumbre se puede paliar a través del proyecto.
hay que aprender a trabajar por proyectos, etcétera, etcétera. Y hay que decirlo, hay que señalarlo, la escuela de la razón instrumental, como está organizada sobre el aprender a hacer, sobre los métodos, ella privilegia lo cognitivo. De hecho, las pruebas saber y todo está dirigido a lo cognitivo. Está dirigido a cuánto cada sujeto es capaz de entender, comprender, etcétera, lo cognitivo. Bien, esa es la escuela, digamos que esa es la herencia de la escuela de la razón y la llegada de la escuela de la razón instrumental, la contemporánea. Pero, ¿qué es lo que no enseña la escuela? Ya sabemos qué enseña la escuela. Ahora vamos a ver qué es lo que no enseña la escuela, pero que es lo más fundamental o lo fundamental en todo ser humano. Un ser humano no es solamente por lo cognitivo. De hecho, seguramente la humanidad llegará a construir sus robots y sus robos también, valga el lapsus. ¿Sí? Claro, la humanidad se ha robado a sí misma. Llegará a construir sus robots, pero entrará, y es un problema que ya me imagino comenzamos a ver, y es en lo siguiente. La escuela dice, vamos a enseñar valores. Y cae igualmente en la simulación que genera el proyecto. De hecho, en las estructuras curriculares de las escuelas, ética y religión, que son los grandes valores de la República Colombiana, ética y religión, o sea, moral y palo, tienen, cuando se dan, una carga horaria muy pequeña y se separa como un curso por allá, y hay un profesor que enseña ética y religión, y ese profesor enseña 1 hora por acá cada 15 días, y eso, ¿sí o no? Pero porque hay que enseñar valores. ¿Qué sucede? La escuela de la razón en sí misma no puede enseñar ningún valor. Por ejemplo, la escuela de la razón instrumental no puede enseñar lo fundamental de un ser humano, como la bondad. Y si la bondad es lo que funda al humano, porque la bondad se constituye en el encuentro con el otro. Resulta que la escuela de la razón instrumental y de la competencia o de lo cognitivo, lo que menos le enseña a los niños es a ser bondadosos. Ahora, claro, ¿se puede enseñar un valor? Es la pregunta. ¿Se puede enseñar la bondad? ¿O la bondad se construye? ¿O la bondad se constituye, para recoger eso tan bello que enseñaba Marta ayer en su charla? Por ejemplo, la escuela no puede enseñar la solidaridad. Y sin embargo, la solidaridad es lo que nos mantiene vivos como humanos. Entonces, ¿por qué no puede? A pesar de que ella diga que hay que hacerlo. Porque una sociedad de bondadosos sería una sociedad no capitalista, por ejemplo. Capitalista no tiene bondad, conoce la bondad. Y en la vida real, el bondadoso es el bobo. Claro. Y hablemoslo escuetamente aquí. Entre colegas en la universidad, el bondadoso es aquel que hace muchas cosas que otros no hacen. Es el esclavo moderno. El bondadoso es aquel que entrega sus libros, el bondadoso, el bobo. Pero resulta que el bondadoso, el ser bondadoso, es lo más bello de un ser humano. Séneca decía que lo bondadoso es lo que hace que lo humano emerja. Y lo bondadoso, la bondad que se descubre,
y que debería ser lo que la escuela debería enseñar, pero que no enseña la escuela, por su lógica instrumental, por estar preocupada por la cognición, por estar preocupada por las competencias, por estar preocupada por fabricar lo humano, etcétera. La escuela, la bondad no tiene cabida, y no tiene cabida tampoco la solidaridad. No hay competencias para la bondad, ser capaz de ser bondadoso. No, la bondad es una cosa que se descubre, ¿cierto? Pero que debería descubrirse en momentos cuando, por ejemplo, el profesor, en lugar, tratando de enseñar la matemática o la historia local, ¿no? Puede llegar a ser bondadoso con sus estudiantes. ¿Cómo ser bondadoso con los estudiantes? Acordándose cómo aprendimos, acordándonos cómo sufrimos cuando estudiábamos, preocupándonos porque más que ellos sean excelentes en lo cognitivo, sean capaces de compartir lo mínimo o algo de ellos mismos con nosotros. ¿Y por qué la bondad y la solidaridad, que son valores supremos, ¿no? Que no se enseñan en la escuela, no se enseñan allí? Porque ellas riñen con una cosa que es, digamos, la esencia misma de las competencias, y es que ellas riñen con el éxito. Para ser exitoso, el modelo de éxito, pues no se puede ser bondadoso. Y sin embargo, lo que mantiene a la especie humana de pie es la bondad. Lo que mantiene a la especie humana es la solidaridad. Curiosamente, la escuela dice: hay que preparar para el éxito, hay que fabricar el éxito. De hecho, ustedes ven las pruebas SABER y las pruebas PISA y las pruebas TIN, están montadas sobre un ideal de exitoso. Y entonces uno comienza a ver, si nos fue mal, estamos fracasados, nos sentimos mal, somos incapaces, somos ignorantes, a nivel institucional somos un fracaso, porque el éxito es lo más diabólico de la sociedad contemporánea. El éxito pone a pelear a unos y a otros. El éxito riñe con la solidaridad y riñe con la bondad. Resulta que los valores, la escuela, hay que repensar, creo yo, lo que enseña la escuela en función del éxito, etcétera, etcétera. Hay que pensar lo siguiente, y es algo que la escuela no hace, pero que en la vida lo hacemos. Uno, ¿dónde aprende? Uno aprende del fracaso. Cuando uno fracasa es que aprende, y eso está remachado y retemachado. Creo que todos en el ámbito de la cognición lo han dicho. Cuando uno se cae de una bicicleta y se vuelve a montar y aprende. Pero la escuela desecha el fracaso, no es bondadosa en el fracaso. La escuela quiere fabricar, la escuela de la razón instrumental busca fabricar o fabrica la excelencia desconociendo el fracaso, y resulta que quien es exitoso es porque ha fracasado. De otro modo, el aprender no es más que una suma de oportunidades. Aprender no es más que una suma de oportunidades. Y entonces, ¿dónde reconstruir el fracaso? El fracaso debe estar en la evaluación. Es más, hay que trabajar el fracaso con los estudiantes. Hay algo curioso en mis estudiantes de maestría, que muchos están aquí.
la preocupación es por el éxito. No, aprendan a fracasar, hay que aprender a fracasar. Y a cada vez que uno fracasa el profesor debe dar la oportunidad para que él se dé cuenta cómo mejorar. Y dándose cuenta cada vez que fracasa, como lo dice Merieux, la escuela es el lugar donde uno se prepara para cuando la apuesta sea decisiva. La escuela no debe preparar más para el éxito. La escuela debe, me parece a mí, comenzar a trabajar sobre esa concepción de que en la escuela uno debe aprender a fracasar. Pues resulta que cuando no se trabaja el fracaso, no se puede ser bondadoso, no se puede ser solidario. Y entonces, cuando la escuela como la que tenemos hoy y sobre la cual insistimos que debe ser mejor por la vía de los métodos, esa escuela comienza a fabricar la excelencia y el éxito cuando nuestros muchachos salen, fracasan y no saben hacer ellos, no saben reaccionar ellos mismos frente al fracaso. El éxito infantiliza y el fracaso, el éxito infantiliza, pero el fracaso nos hace salir de la infantilización. Muchas gracias.